Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Twitter de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Urgente. Lista la consulta popular. 1. Reducir el número y mejorar la calidad de asambleístas, los provinciales elegidos a medio periodo. 2. Extradición de narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco a Estados Unidos y país que lo requiera. 3. Eliminación de facultades del Consejo de Participación Ciudadana. Fernando Villavicencio está con nosotros. Hola, asambleísta. Buenos días. Y esta información que usted publica, la hola Milton, buen día. La sabe de buena fuente, cuente. Buen día Milton, buen día Berito. Al fin una buena noticia. El presidente de la República despertó y aquella postergada consulta que debía hacerse hace un año, ahora se ha animado. Conozco, efectivamente, he hablado con agente de Palacio y al fin el presidente Guillermo Lasso ha dispuesto la consulta popular. Yo he publicado algunas de las preguntas, aquellas que formaron parte de un acuerdo de la campaña de la segunda vuelta con el presidente Guillermo Lasso. La principal, sin duda, y la más anhelada por el 150% de ecuatorianos, es que se vayan a la casa los asambleístas mediocres, que este país elija buenos representantes, que no elija glosados, malos funcionarios con IRPs, gente que ni siquiera paga las pensiones de sus hijos. Esa gente no puede estar en el Parlamento. Y a reducir el número de asambleístas. La propuesta es máximo 90, por ahí. Esta es la primera pregunta y saludo la decisión del presidente de la República que se haya animado a convocarla y el país debe tener claro. El gobierno lo único que hace es convocar a la consulta. Pero esta consulta popular tiene y nace de las entrañas de la sociedad civil, de los ciudadanos, de la gente buena. La segunda pregunta, ni se diga. Somos víctimas, el Ecuador es víctima de una guerra de los carteles mafiosos asociados con algunos políticos y por eso lo más importante es acabar con ese blindaje que le puso el correísmo en el artículo 79 de la Constitución de Montecristi, impedir la extradición a Estados Unidos u otros países. Vamos a extraditar a los narcotraficantes que secuestran, asesinan y crean terror en el Ecuador. Ecuatorianos, ¿están de acuerdo? Pues también vamos a extraditar a los delincuentes de cuello blanco, a los corruptos de este país, como aquí no hay mucha justicia, aquellos que lavaron dinero en el sistema financiero americano. La tercera, también de importancia, vamos a eliminar las facultades de ese ogro, de ese monstruo del Consejo de Participación Ciudadana que tiene todos los poderes para que no puedan nunca más elegir fiscales, contralor y tenerle al país de rodillas. Ahí están tres de algunas de las preguntas, estimado Milton y Berito. Fernando, usted inició diciendo, al fin el presidente de la República despertó. Sí. Y con todo el respeto, ¿despertó solo en este tema o tiene que despertar todavía en un montón de cosas más? Como por ejemplo, la corrupción, que parecería está rondando el Palacio de Carondelet, el círculo cercano, el tráfico de influencias, las injerencias. Ayer apareció de nuevo el nombre de un consejero presidencial, ahora en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa con esto? Caso Danubio. Hay un montón de cosas que el presidente no sabe, no quiere saber. ¿Qué pasa? Bueno, saludamos al menos que se haya animado y haya despertado en este gran tema. Porque hoy el país, a partir de esta semana, el Ecuador tendrá un nuevo horizonte en el que mirarse, que debatir el inicio, y entiéndase bien, el inicio de una gran reforma política del Estado ecuatoriano, un Estado vertical, mafioso, corrupto, que debe cambiar poco a poco, no es que se va a cambiar todo. Y obviamente ese pedido tuyo, Milton, y de la ciudadanía, es que el gobierno también despierte en otras camas y en otros lechos, como tú has mencionado. El caso de la corrupción en el Seguro Social, por ejemplo. Yo he impulsado y estoy impulsando una gran investigación en la Comisión de Fiscalización orientada a determinar
que los ejes conductores de la corrupción en el seguro social, aquellos que controlan y dirigen las estructuras mafiosas en el plano de la salud y en otras áreas, están en el Consejo Superior del IES, liderados por dos ciudadanos que están atornillados a sus puestos. Me refiero al señor Rodríguez y al señor Clavijo, que representan, mejor dicho, que ya no representan desde el año 2012 ni a empleadores ni a trabajadores. Esos dos sinvergüenzas tienen que largarse del Consejo Superior del IES. Y por eso públicamente le pido también al presidente Guillermo Lasso que firme un decreto presidencial, ¿sí?, con base a derecho, para remover del cargo del Consejo Superior del IES a estos dos sinvergüenzas corruptos, con nombre y apellido, Rodríguez y Clavijo. Solo en el caso del IES. Ahora, y el día de hoy les invito a todos los medios y al país, a partir de las 10 de la mañana, están convocados los gerentes de varias empresas públicas. Vamos a demostrar al país cómo desde la EMCO, liderada por el señor Hernán Luque, se controla y se manejan todas las empresas públicas, y no de la mejor forma que se diga. Vamos hoy a descubrir cómo hay una campaña extorsiva en contra del Estado, abusando de los recursos de protección, acciones de protección. Se le quiere llevar a la quiebra a la Corporación Eléctrica CENEL, decenas de millones de dólares que han sido, ¿sí?, ganadas en un fallo judicial de un juez de Pueblo Viejo. Tendrán que prácticamente liquidar la Corporación Eléctrica CENEL para pagar estas acciones de protección. Y vamos a ver cómo se están entregando los cargos a los correístas, ¿sí?, el gobierno de Lasso, a los correístas en las principales áreas estratégicas como CENEL, CELEC, Flopec y otras. Hoy deben concurrir Hernán Luque, el gerente de Flopec, el gerente de CENEL, el gerente de CELEC, el acuerdo y lo que está atrás del caso Toachi Pilatón. Escuchen esta mañana, y también lo que va a pasar en Coca-Cola Sinclair. Y en la tarde estará el gerente, el flamante gerente de Petroecuador. Vamos a ver qué es lo que está atrás de los videos filtrados, ¿sí?, de los videos publicados por el periodista Arturo Torres, quien reveló gravísimos casos de corrupción en la firma de contratos con la empresa Schlumberger en petroproducción. Esto y más, es decir, la Comisión de Fiscalización, al menos mientras yo siga al frente, haremos una investigación de la A a la Z, sin que se caiga ningún nombre, estimado Milton. Bueno, tantos casos que suenan, es impresionante, asambleísta. Ahora hablemos del caso Danubio, porque las comparecencias de la semana anterior en la Comisión de Fiscalización fueron fulminantes. Apareció este nombre de Gotifredi, que sería, pues, bueno, ficha de Fabián Pozo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las comparecencias y de los hallazgos en el caso Danubio del manejo de las aduanas del país? Primero, la versión de la fiscal general Diana Salazar, que puso en orden los tiempos y los términos y los nombres. Porque en este país, Berito, aparece cualquier irresponsable con inmunidad o sin inmunidad a decir cualquier cosa. Yo he aprendido desde el periodismo de investigación que hay que hablar y acusar cuando se tiene documentos y entregar pruebas y evidencias y no calumniar. La primera evidencia que aparece es la versión de la fiscal Diana Salazar, quien relata que fue efectivamente la señora Carola Ríos, quien a través de una llamada telefónica en septiembre del año 2011, llamada telefónica directa a la fiscal general, denunció que el señor Aucancela, que es un campesino o un ciudadano de una asociación de comerciantes y campesinos de la Sierra Centro, que había recibido una donación de mercancía abandonada. Este señor le abordó a María Antonieta Reyes en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil y le ofreció $3 millones a cambio de la Subdirección General de Operaciones del Servicio Nacional de Aduanas, es decir, quien maneja los patios, el espacio clave donde se decide cuánto entra, cuánto sale, qué entra y qué no entra.
este cargo clave, que antes ocupaba el vicealmirante Carlos Vallejo. ¿Sí? Ahí empieza el caso conocido como Danubio. Luego de esta denuncia se abre la indagación, varios actos urgentes, Fiscalía pincha teléfonos, ¿sí? Hace seguimientos y logra identificar y grabar algunos audios y conversaciones entre varios ciudadanos, entre ellos el Gordo García, quien aparece abrazado con muchos políticos en la ciudad de Guayaquil. Hay abrazos con el Gordo García de Guido Chiriboga, abrazos con el Gordo García y muy abrazados del señor Almeida, Luis Almeida, ¿sí? Ochernaco, abrazado con el Gordo García y además le condecora, ¿eh? Y también hay audios que vinculan al señor Juan José Pons, a su hijo, y en este concierto es el presidente de la Comisión de Fiscalización quien le pregunta hace un mes a la señora Carola Ríos qué hace en su despacho el señor Francisco Gottifredi. Y es una acción tan independiente a la mía que lo digo teniendo a mi lado izquierdo a la asambleísta Ana Belén Cordero. Y jamás ella me ha preguntado o me ha dicho o me ha insinuado siquiera, Fernando, ¿por qué razón, cómo así mencionaste ese nombre? Obviamente que el solo hecho de haberlo mencionado molestó a muchos, pero es evidente que yo no puedo callar. El señor Gottifredi fue socio de Fabián Pozo, esposo de Ana Belén Cordero. Pero esa relación, ¿alguien puede calificar esa relación de un delito? Lo que estamos es investigando y eso es lo que ha dicho la fiscal. Ahora, lo que sí se ha confirmado es que el señor Gottifredi tiene un enorme poder en el Servicio Nacional de Aduanas que entra y sale del despacho de la señora Ríos y que no solo entra y sale del despacho, sino que también acompaña a la titular del SENAE a reuniones de altísimo nivel con la Embajada Americana. ¿Qué tema se trata con la Embajada Americana? Obviamente la instalación de los escáneres. Ese es un tema, el caso Danubio, que continúa en la investigación. Yo me he quejado y me quejo públicamente de este desacato de los funcionarios públicos que no concurren a la Comisión de Fiscalización, y me refiero expresamente al señor Pozo, al señor Aparicio Caicedo, que han presentado excusas para no asistir a la Comisión de Fiscalización, y he saludado la apertura y la voluntad de periodistas como Anderson Boscán y de la propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, que concurrió y dio importante información. En este caso hay otros. El caso Servicio Nacional de Aduanas no se reduce al caso Danubio, y eso es muy importante. En el caso de la corrupción transversal que agita, ¿sí?, al Servicio Nacional de Aduanas, hay varios componentes. Hay el otro que hace 8 meses, cuando la comisión conocía el caso Sucre, personalmente le entregué información a la señora Ríos y le dije, por favor, investigue esto. ¿Qué le pedí que investigue? La presunta vinculación de estos prófugos de la justicia ecuatoriana, me refiero al señor Javier Jordán Mendoza, al señor Pablo Mendoza, al ciudadano Leonardo Cortázar, vinculados a estructuras poderosas en el sector de salud y el sector eléctrico, con el Servicio Nacional de Aduanas y con el ciudadano Carlos Vallejo, que a esa fecha había sido nombrado por ella, como subdirector general de operaciones del Servicio Nacional de Aduanas. Y todo esto, Resulta que al parecer la señora Ríos o alguien en aduanas sí avanzó la investigación, porque ahora tenemos, y eso tiene que confirmarnos la señora Ríos, tenemos un cuadro de relaciones cuyo origen sería la Unidad de Inteligencia Aduanera. Y en este cuadro de relaciones que yo he entregado a la prensa, aparece en la parte superior, como cabezas de la estructura, el señor Javier Jordán Mendoza, y escuchen esto, Leandro Norero Tigua, lo cual es gravísimo. Si la estructura de este cuadro de relaciones está liderada por Javier Jordán Mendoza y Leandro Norero Tigua, estamos hablando de temas mayores.
Inmediatamente abajo aparece Carlos Vallejo y decenas de funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. La pregunta es, señora Ríos, si usted conocía esta investigación, ¿qué hizo? ¿Por qué no presentó a la Fiscalía General del Estado? Y finalmente, para recibir otras preguntas, lo central, Milton, Berito y ecuatorianos, el corazón de la corrupción, el corazón de los problemas del Servicio Nacional de Aduanas es la acción de grupos narcotraficantes, de estructuras mafiosas, de importadores y políticos que quieren impedir a toda costa que se instale el sistema de escaneo, los escáneres en los puertos y aeropuertos. ¿Por qué? Porque el 90% de la droga que sale de este país, que es el tercer país en el mundo, el 90% sale por los puertos de Guayaquil. Es decir, el Ecuador se ha convertido en un exportador de cocaína. Ese es el tema central que los asambleístas, que el país debe debatir y que el presidente Lasso no puede quedarse de rodillas. Eso iba a preguntar, El Fernando, Estado ecuatoriano, instalar ¿qué esos dicen sistemas de Carondelet? escáneres. ¿Qué dicen en Carondelet de todo esto? Acaban de firmar un acuerdo, un convenio con Fuerzas Armadas y la policía. Tienen que ir más allá. Y esto que quede claro, presidente Guillermo Lasso. No, y con los funcionarios nombrados por el presidente Lasso y de confianza del presidente Lasso, que están por lo menos nombrados en esta trama. Debería, presidente Guillermo Lasso, usted debe disponer que los funcionarios que he mencionado, que han sido convocados a la Asamblea Nacional, yo sé que la Asamblea tiene el 8%, pero al menos la Comisión de Fiscalización tiene un poco más, perdón que lo diga así, que asistan a la Comisión de Fiscalización, den la cara al país, porque son funcionarios públicos. Yo creo que nos merecemos un poco de respeto, no por nosotros, por el país. Eso primero. Y lo segundo, el Estado ecuatoriano no puede, en la lucha contra el narcotráfico, que debe ser considerada una lucha en defensa de la soberanía nacional y estratégica, no puede delegar eso al sector privado. Es decir, el sistema de escáneres en puertos y aeropuertos tiene que instalarlo el Estado ecuatoriano y operar el gobierno del Ecuador. Y obviamente si tiene que cobrar tarifas por la revisión de los contenedores, tiene que hacerlo, pero no puede delegar esta acción estratégica a los propios operadores de los puertos que